¿Qué harías si secuestran a tu hijo por muchos años? Muchos años. Está secuestrado. Le avisas a los secuestradores que por favor suelten a tu hijo y no lo quiere soltar. No quiere negociar. Le envías o le decís que podés negociar y aún así no lo quiere soltar. ¿Qué harías? ¿Qué te viene a la mente ahora? ¿Qué estrategias usarías? Y no fue secuestrado hace semanas, hace muchos años que está secuestrado tu hijo, a quien amás de forma incondicional. ¿Qué negociación planearías? ¿Qué harías? ¿Qué dirías en la llamada a los secuestradores? Le ofreces de todo, pero no quiere. No quiere darle la libertad a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? Y en este capítulo 7, hermanos, vamos a ver a un padre que va a ejecutar, que va a buscar a su hijo, que está secuestrado por más de 400 años en Egipto. Vaya conmigo a Éxodo 7, versículo 14, y ponga sus ojos ahí, porque vamos a orar primero, amén. Éxodo 7, 14 al 25. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa que tú nos das. En esta mañana que nada me distraiga, Señor. No quiero distracciones. No quiero, Señor. Te quiero solo a ti en esta mañana, Señor. Quiero que me hables. Quiero que me muestres a Cristo, Señor. Quiero que me exhortes. Quiero que me consueles. Quiero verte, Señor. Quiero escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor. Quiero entender el Evangelio. Quiero entender este relato en esta mañana, Señor. Que sea claro para mí tu palabra, Señor. Que sea clara. Que yo salga aquí admirado de ti, Señor. Que yo salga de aquí asombrado, Señor. Por quien tú eres, Señor. Quiero conocerte más y más. Para eso he venido, Señor. Para conocerte. Para adorarte, Señor. Para darte las gracias. Y para compartir a otros, Señor, lo grande que eres tú, Señor. Que este relato, Señor, pueda ver el Evangelio, Señor, claramente. Pueda ver tu misericordia, tu santidad, tu compasión, y pueda ver la obstinación del hombre, el pecado del hombre, la maldad del hombre, Señor. Y así entender tu venida, Señor, y tu muerte en la cruz del Calvario, Señor. Te doy gracias, Señor. Enséñame en esta mañana con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer, hermanos. Éxodo 7, versículo 14 al 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua,
para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Hermanos, el Señor va a confrontar al faraón y a toda la nación de Egipto. El Señor ya había advertido en pasajes anteriores, ya había tenido audiencias Moisés con faraón para liberar al pueblo de la esclavitud. Vaya conmigo a Éxodo 5. ¿Qué es lo que desató la confrontación del Señor? El Señor se dispuso a rescatar a su pueblo y envió a Moisés como su embajador para pedir audiencia y contarle que el Yo Soy quiere liberar a su pueblo, quiere que salga a su pueblo. En Éxodo 5 vemos la primera audiencia que tiene Moisés con el faraón. Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí vemos, hermanos, ya el corazón endurecido de Faraón. Aquí vemos, hermanos, que Faraón no es que no conozca al Dios de los hebreos, lo escuchó incansablemente porque los hebreos hablaban de que tienen un Dios. Aquí el problema era la obstinación, la burla de Faraón. ¿Quién es ese Jehová? Todo ser humano sabe que hay un Dios. El Señor colocó en los corazones la existencia de Dios, del Creador. Eso está instalado en la conciencia de cada ser humano y Faraón sabía que hay un Dios creador. Ahora, en su arrogancia y en su obstinación, él se burla en el capítulo 5. ¿Quién es Jehová? Moisés fue preparado para decir eso. ¿Qué nombre voy a decir a Faraón? ¿Quién eres tú? Dile: yo soy. Eso lo vimos el domingo pasado. Yo soy Jehová, Yahweh o Yahvé. Fíjense lo que dice el versículo, capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y dejar ir a Israel? Y yo no conozca a Jehová. Estaba mintiendo Faraón en el sentido de: no me importa el Dios de los hebreos. Además pensaba Faraón: ¿cómo va a ser poderoso este Dios? ¿El Dios de mis esclavos? ¿Qué clase de Dios es este? Debe ser un Dios inferior. De hecho, Faraón era un semidios. Era considerado el hijo del dios Sol. Por lo tanto, era un semidios. Para Faraón, Jehová era un Dios con minúscula, sin importancia, sin poder, y tenía un corazón obstinado. De ahí, hermanos, vamos al capítulo 7. De ahí vamos al capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Qué había pasado, hermanos, con Moisés? Moisés se había desanimado. Vemos que en el capítulo 3 es llamado, en el capítulo 4 tiene una encomienda y una preparación, en el capítulo 5 se enfrenta a Faraón en la primera audiencia,
En el capítulo 6 se desanima Moisés. Está desanimado Moisés porque pasó lo que Jehová dijo. Él no los va a dejar ir, Él no va a escucharles. Pero vayan y anuncien que yo soy Jehová. Y no los iba a escuchar. Pero aún así, como ser humano, siendo un ser humano común y corriente, Moisés se desalentó, se desanimó, porque no pasó nada, no le escuchó Faraón. De hecho, en el capítulo 6 más adelante dice, ahora voy a poner carga y más trabajo a los israelitas. Los israelitas se encargan de hacer ladrillos para las construcciones de los egipcios y otras actividades que los egipcios no hacían. O sea, el trabajo sucio en Egipto lo hacía todo el pueblo de Israel. Y los ladrillos estaban compuestos de arcilla y paja mezclada con agua y lo endurecían en el sol con un molde y bueno, de eso hacían las construcciones. Ahora la paja la proveían los egipcios, la materia prima. Pero ¿cuál fue la carga o el enojo de Faraón? Ahora ustedes mismos van a ir a buscar la paja, no solamente hacer el ladrillo, van a tener más trabajo. Por eso se enojó hasta el pueblo de Israel con Moisés. Era como una maldición el anuncio de Moisés. Ir a enfrentar a Faraón desató la ira de Faraón, el enojo de Faraón. Entonces Moisés estaba desalentado y tuvo que alentarlo otra vez diciendo, ve porque yo estaré contigo, yo soy, y haré maravillas ahora. Ahora me voy a mostrar, voy a traer juicio sobre Egipto, voy a mostrar con cosas sobrenaturales, y ahí lo que conocemos como las 10 plagas de Egipto. Yo le llamo los juicios en Egipto, porque son 9 plagas y una es la matanza de los primogénitos, ¿verdad? Son juicios en realidad, lo que se conoce como las plagas de Egipto. Son juicios de Dios, Dios alterando la naturaleza y haciendo obras maravillosas. Y llegamos hasta aquí, en la tercera audiencia, en la plaga de sangre, los juicios de sangre. Dios iba a convertir o iba a contaminar el río. Lo que realmente pasó fue que se contaminó el río Nilo. Vamos a ver entonces, hermanos, Éxodo 7, 14 al 19. Vamos a ver la primera parte, ténganlo ahí, su vista ahí. Vamos a ver el anuncio de la confrontación. Hermanos, Dios es un Dios que lo planea todo y lo ejecuta todo. No es como nosotros. Dios cuando hace nosotros tenemos una diferencia con Dios. Nosotros cuando queremos hacer algo, ¿qué decimos? Si Dios quiere, ¿verdad? Dios no dice eso. Dios no necesita decir si Dios quiere, Él lo hace. Él sí es fiel. Él va a ejecutar lo que habló. Por eso tenía que alentar a Moisés y le envió de vuelta a Faraón. Y fíjense el versículo 14, vamos a ver el anuncio de la confrontación. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Aquí, hermanos, viene el anuncio de la confrontación. Fíjense la palabra interesante que está ahí en el versículo 14, el corazón de Faraón, la situación de Faraón como estaba. Está endurecido. Si ustedes buscan en un diccionario del original, aquí endureció su corazón o endureció es un derivado de la palabra kabod o gloria o peso. Aquí es kabed, que significa vanagloria. Lo que está diciendo aquí es, el faraón se vanagloria de su poder. Por eso estaba endurecido su corazón. El faraón me contestó mal en el capítulo 5. El faraón me ofendió. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Es como decirlo así, ¿quién es Jehová? Con una altanería y una prepotencia sin igual. Entonces Dios le dice a Moisés, fíjense el versículo 14, está vanagloriado.
está endurecido su corazón. Hermanos, vemos en la Biblia, si estudian Éxodo, esta parte, la relación con Faraón y con Moisés, van a encontrar que 6 veces Dios endureció el corazón de Faraón. Y 6 veces Faraón endureció su corazón. Las dos cosas pasaron. Dios endurece, Faraón endurece también su corazón. Entonces vemos, hermanos, la soberanía de Dios en endurecer el corazón. Acuérdense, Dios es yo soy. Él puede endurecer el corazón. Y esa persona endurecida en su corazón va al infierno y Dios no es responsable porque la persona también endurece su corazón. Entonces, hermanos, vemos aquí que Faraón es responsable del juicio. Fíjense lo que dice el versículo 14. Faraón está endurecido y no quiere dejar ir. Aquí vemos la obstinación. Voy a usar bastante esta palabra, pero tiene su significado. ¿Qué es la obstinación de una persona o la obstinación de un corazón? Es la persistencia negativa a someterse a la voluntad de Dios. Repito, es la persistencia negativa a someterse a la voluntad de Dios. Alguien que se le dice y se le dice que se arrepienta y dice que no. No sé si conocen a ese tipo de personas, o conocen a alguien, o fuiste vos alguna vez. Corazón obstinado, endurecido, vanaglorioso. No querés la gloria de Dios, querés tu propia gloria. Lo que quería Adán y Eva, ¿verdad? Su propia gloria. Ese es el pecado del ser humano, querer independizarse de Dios. Satanás le dijo a Adán y Eva, serán como Dios. Independientes, autosuficientes, con su propia gloria. Y vemos que Faraón estaba así su corazón. Fíjense lo que dice después del versículo 15. Detalladamente el Señor le da instrucciones a Moisés para confrontar a Faraón. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Hermanos, aquí habla del río Nilo. Todos están de acuerdo que se refiere al río más importante que estaba en Egipto. Los grandes imperios siempre construyeron sus ciudades frente a un río. Era lo lógico. Los ríos dan vida a una ciudad y a los seres humanos. Se alimentan los animales, crece el cultivo, se puede construir. Sin agua no vivimos. Y el río Nilo, hermanos, es considerado uno de los más grandes del mundo hasta hoy. Y el río Nilo tenía afluentes, muchos arroyos, pequeños ríos y otros estanques desembocaban en el gran río Nilo. Y no solamente eso, hermanos, los egipcios creían que el Nilo era controlado por un dios. Gracias a un dios, el dios Api, para los egipcios. Gracias al dios Api tenemos el río Nilo y el río Nilo es la fuente de vida de los egipcios. Por eso el faraón no se iba a bañar en el Nilo. Él iba a adorar en el río Nilo. Él iba a hacer rituales y agradecer a los dioses por el río Nilo. El río Nilo alimentaba a todo lo que está en Egipto. El Señor iba a contaminar ese lugar. Como primer juicio, como primera plaga. Fíjense lo que dice el versículo 15. Ve por la mañana a Faraón. Fíjense que la audiencia ya no es más en el palacio. Esta es la tercera audiencia que va a tener Moisés. El tercer encuentro con Faraón, pero ya no era más bienvenido en el palacio. Entonces, la estrategia de Dios es andar a la mañana, el día que se va siempre al río, para adorar. Fíjense lo que dice el versículo 15.
Toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Obstinación, obstinación. Dice Juan Calvino, la ira de Dios está lista para todos los que persisten en el pecado. Eso va para todos. La ira de Dios está lista para los que persisten en el pecado. Como les dije, hermanos, los egipcios consideraban una fuente de vida y un objeto de adoración. No era solamente beber el agua y producir gracias al agua, sino darle adoración al río, porque ellos consideraban que cuando se inundaba el Nilo era una gran bendición para los egipcios, porque había abundante agua. Va a haber agua por mucho tiempo. Acuérdense que es una zona desértica. Toda esa zona es desierto. Cuanto más uno se aleja del Nilo, se ve más el desierto. Egipto, los que se fueron o los que conoce, justo que Alex va a estar por ahí, así que me va a contar. Esa área del Nilo es fructífera, pero cuando uno se va alejando, tal vez con una ruta hecha, va a haber ya desierto, hasta donde no alcanzó más el agua. Entonces era una zona de vida, donde hay vida. Fíjense lo que dice el versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán. Este juicio iba a traer muerte, ya una fuente de alimento y comercio tal vez para los egipcios, los peces. Y va a tener olor porque claro, va a haber muerte. Hasta animales iban a morir seguramente, que beben del río. Iba a ser, acuérdense hermanos que Egipcio era la potencia mundial en ese tiempo. Imagínense llegar de turista a Egipto y hay olor a muerte. Esplendorosa ciudad con un mal olor del agua contaminada. Fíjense el versículo 19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos y sobre sus estanques. Iba a contaminar todo. ¿Qué más? Y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Aquí, hermanos, estudiando un poquito, si estudiamos y vemos a los que profundizan más, no es sangre literal, aquí está hablando de una contaminación. Dios contaminó el agua. Dios trajo un castigo sobre Egipto. Fíjense lo que dice después. Toda la región de Egipto, así los vasos de madera como en los de piedra. Qué interesante lo que dice aquí. Fíjense el versículo 19. En los vasos de madera también y guardaban las personas también el agua como señal de adoración o tal vez para conservar un poco de agua en tiempo de escasez de agua. Aquí dice madera como los de piedra. Aquí está diciendo vamos a traer juicio sobre ricos y sobre pobres. Todos los habitantes de Egipto iban a estar con falta de agua. El juicio para todos, para todos. Qué interesante, hermanos, que a pocos kilómetros de la capital de Egipto estaba una ciudad que se llama Gosén. Ahí vivían los israelitas. Trabajaban todas sus labores y se iban todos a Gosén a dormir. En ese lugar no se contaminó nada. En medio del juicio vemos la compasión de Dios y vemos el cuidado de Dios sobre su pueblo. Los israelitas no sufrieron esa contaminación. Ellos sí tenían agua limpia, fueron guardados. Pero el resto, sobrenaturalmente, y Dios metió la mano en las leyes de la naturaleza, contaminó las aguas para los egipcios. Vamos a ver, hermanos, al inicio de la confrontación, versículo 20 al 23.
Vemos el anuncio, Moisés tiene que ir esa mañana y se va. Versículo 20, fíjense. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, fueron. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco en esto. Vemos otra vez algo que dice Juan Calvino, lo menciono otra vez. Interesante lo que dice. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y esa idolatría, hermanos, endurece el corazón. Estaba endurecido. Y algo que no abre el corazón tampoco, algo que no despierta el corazón, son los milagros. Hermano, presta atención, nadie se convierte por ver milagros. Faraón vio en sus ojos, vio, hermanos, cómo se iba convirtiendo el agua cristalina del Nilo y se empezó a contaminar. Pero vinieron los engañadores, sus hechiceros, y también le mostró, nosotros podemos hacer esto también. Contaminaron un agua limpia que estaba por ahí. Y fue una obra satánica y diabólica. Porque Dios permite también, a veces, que Satanás obre milagros. Es por eso que el milagro no es parámetro para confiar en que Dios está ahí. Dios no está en todos los milagros. A veces le permite a Satanás hacerlo vos, como un sistema de juicio para que la persona que vea ese milagro cada vez crea menos en el Evangelio y confíe en los milagros. Faraón no se conmovió. Faraón no dijo, bueno, que se vayan, estoy quebrantado, lo que vi, impresionante lo que hizo Jehová. No, dijo, mis hechiceros, mis empleados hacen también esto. No es nada esto. Dios no es grande. Si mis hechiceros, mis magos acá hacen también esos trucos muy fáciles. Lo interesante es que los hechiceros no pudieron convertir y limpiar el agua. Entonces hablamos de una imitación. Hermanos, Satanás no tiene ese poder creativo. Satanás imita. Por eso no es garantía de que Dios está en un lugar donde hay milagros. De que Dios está llamando al arrepentimiento por milagros y sanidades. Es por eso, hermanos, que es un error enfatizar eso en una iglesia. De hecho, si mañana anunciamos que va a haber culto de milagros y maravillas aquí, no entramos todos. Todo el barrio va a venir. Toda Ciudad del Este capaz que venga. Y si decimos lo que curamos, la lista de curaciones que hacemos, hermanos, no entramos, acá tenemos que hacerlo no sé en dónde. Curamos cáncer. Ponemos miembros nuevos, los que no tienen un brazo se lo colocamos. Dios va a hacer y se va a llenar porque la gente es idólatra. Fíjense, hermanos, el corazón de Faraón a mí me impresiona. Fíjense el versículo 22. El corazón de Faraón se endureció. En vez de maravillarse con lo que vio, endureció más su corazón. Endureció más su corazón.
El Señor Jesús mismo lo advirtió en Mateo 24:24, los falsos profetas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. No solamente en su venida, sino en todo el periodo de gracia va a pasar esto. Por eso está pasando esto, hermanos. Los falsos profetas están desde el huerto del Edén hasta hoy. Hasta hoy. Y va a haber, no se va a detener eso. Fíjense lo que dice, ¿qué van a hacer estos falsos profetas? No van a predicar el Evangelio, hermanos. Mateo 24:24, si lo tiene, si lo quiere ver. No dice, y van a animar a la gente. No, van a hacer prodigios. El engaño viene por ahí, hermanos. Milagros, prodigios, maravillas. ¿Quiere decir esto que Dios no hace milagros? Dios hace milagros. Dios sana. Pero su prioridad siempre es el corazón de las personas. Esa es la prioridad. Y el medio para salvar a alguien no es con milagros y señales. ¿Se entiende? El medio es la predicación del Evangelio. Locura para los que se pierden, poder de Dios para los que creen. Amén. Poder de Dios para los que creen. Tus parientes no necesitan ver un milagro. Necesitan escuchar el Evangelio. Tus amigos, tus parientes se pueden sanar de cáncer e ir al infierno porque no creyeron, aún así no creyeron. Sino que dijeron, San fulano me sanó. O puede decir con su boca para afuera, sí, Dios me sanó, pero mi corazón no quiere. No quiere a Cristo, pero le agradece a Dios. Puede pasar eso también. Dice Mateo 24:24 que estos prodigios y señales, y atención hermanos, engañarán si fuera posible a los escogidos. Cuando ves estos milagros y es impresionante por YouTube, ¿lo ves? Cuidado que puedes caer en el engaño como Faraón. Faraón vio que los hechiceros hacen. Quedamos claros con los milagros, ¿verdad? Y sanidades. Si Dios te sana, gloria a Dios. Pero no es lo que me importa a mí, hermano, si Dios te sana o no. Lo importante, ¿sos de Cristo o no? Eso es lo que importa. No importa tu condición física. Hoy, ¿sos de Cristo? Aunque no tengas nada que darle a Cristo. Aunque tengas algo terminal. Aunque estés desempleado ahora. Aunque tu familia es un infierno en tu casa. ¿Sos de Cristo? Eso es lo que importa. Amén. Eso es lo que vale. Eso es lo que en realidad importa. Fíjense otra vez Faraón, hermano. Vaya, ponga sus ojos ahí. Versículo 23. Faraón no se conmovió. Se dio la vuelta y se fue a su casa. ¿Saben qué? A Faraón no le importó ni siquiera su pueblo, hermanos. ¿Qué va a pasar de mi gente? ¿Por qué? Porque estaba inflado su corazón. Él era un semidios, toda la gloria para Faraón. Evidenció que ni siquiera el pueblo le importa a Faraón. ¿Qué está tomando mi gente? No, se dio la vuelta y fue a su casa. Se fue enojado. Se habrá ido riéndose también de que los hechiceros hacen también esto. Se habrá ido hablando mal de Dios. Ese Dios de los hebreos no sirve para nada. Si mis hechiceros hacen también los milagros. ¿Se pusieron a pensar la cara de Moisés? Levantó con fe la vara, golpeó el río, se convirtió, se contaminó, plop, no pasa nada. No pasa nada con Faraón. No lo deja ir. Pero Dios le avisó que iba a haber una serie de juicios. Inclusive voy a matar al hijo de Faraón. Tranquilo, Moisés.
Va a ser una tortura lo que va a pasar para ustedes y para los egipcios, pero los voy a sacar. Vamos a ver el otro domingo cómo Dios mata al nieto del dios Sol, al hijo del faraón. Versículos 24 y 25. A pesar de los juicios, hermanos, a pesar de que Dios trae juicio, con los juicios viene la compasión. Si hay algo que tiene Dios, hermanos, con los pecadores, es que Él es compasivo. Él es compasivo, hermanos. Tiene paciencia Dios. Dios tiene misericordia a pesar de traer juicios. Y eso es un aliento para nosotros. ¿Saben qué? Los incrédulos deberían estar muertos hoy, pero amanecieron. Nosotros también amanecimos por la gracia y misericordia del Señor, porque de hecho todos pecaron, ¿verdad? Todos pecamos. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río, ya que el faraón no les atendió. El faraón no hizo nada. Él se fue a su casa y se sentó en el sofá. Que sufra mi pueblo. No dice aquí que él salió desesperado a salvar a su pueblo. Cada uno de los pobladores de Egipto se tuvo que virar, como dice así, se tuvo que resolver a su manera, como podía. Se estaban muriendo de sed. Fíjense lo que dice el versículo 24. Hicieron pozos alrededor del río para beber. Esa parte del Señor no contamina. Los pozos nuevos que hacen para salvar sus vidas. Yo me imagino que cada familia habrá hecho pozos, pequeños pozos en donde vive, y encontraron un poquito de agua cada uno para aguantar la aflicción de Dios. Dios no quería destruir a Egipto en ese momento. Dios quería confrontar a Faraón y al pueblo también por su idolatría y por no dejar ir a Israel. Hermanos, Dios si quisiera puede destruir este mundo, pero no lo está haciendo. Dios está confrontando al mundo ahora con el Evangelio y tiene compasión de la gente, hermanos. Este día maravilloso es para el ateo también. Este sol radiante es para el incrédulo también. Este sol radiante es para el idólatra también. Está disfrutando el idólatra del sol. Dios es compasivo y tiene misericordia. Fíjense lo que dice el versículo 25. Dios le puso un límite a este juicio. No fue por la eternidad, no fueron muchos meses, se cumplieron 7 días. 7 días con el agua contaminada. Un leve castigo de Dios. Solo que contaminó algo importante. Uno de los dioses más importantes que tenía Egipto. Todas las plagas representan la adoración a un Dios. Por eso no vamos a ver cada una. Vamos a ver las dos grandes entidades que adoraban los egipcios. El río y el primogénito. El sol, también las tinieblas. Antes de matar al hijo de Faraón, si lo ven, viene la oscuridad. No está el dios sol, Ra, ¿verdad? Ra es humillado por la oscuridad que Dios envía, que Dios hace. Dice Charles Spurgeon, la misma sangre que condena a los incrédulos es la que salva a los creyentes. Y ahí podemos conectar con el Evangelio, hermanos, esta historia. Dice Hebreo 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Aquí entra la sangre de Cristo, hermanos. Vimos la sangre aquí en Egipto, ahora podemos ver la sangre del Señor.
También podemos ver, hermanos, el corazón de piedra de los hombres. Faraón no es el único que endurece su corazón a la predicación. El ser humano en general es endurecido con la predicación. Dos cosas hace la predicación del Evangelio: endurece el corazón o quebranta el corazón. Dos efectos produce el Evangelio. Y vos podés ser ese Moisés que se desalienta cuando predicas el Evangelio y no se convierte la persona. ¿A quién le pasó eso? Qué lindo tu mensaje y hace así. Porque se acuerda de su pasado nomás. O porque se acuerda que no tiene un peso. Por eso llora. O se acuerda porque lo contaste tan románticamente que le hace llorar en la predicación. Pero no hay conversión, no hay transformación, no hay quebranto. Hermanos, podemos ver una vez más milagros poderosos. Nadie se convierte por los milagros. Thomas Watson dijo: la obstinación es el enemigo oculto en nuestro corazón. Hermanos, si vos sos creyente, dale gloria a Dios porque tenías un corazón endurecido también. Y ese corazón endurecido te lleva a la condenación. En el relato del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? El rico pedía, por favor, si Lázaro primero le invite un poco de agua, porque estaba en un lugar de tormento. Y segundo, por favor, si Lázaro puede volver a la tierra y predicarle a los parientes del rico, porque ellos necesitan escuchar. Por favor, Señor. ¿Será que Lázaro puede hacer un viajecito otra vez, volver? ¿Y qué dice el Señor, hermanos? Vamos un ratito a Lucas. Lucas 16, versículo 27. Lucas 16, 27. Ya al final del relato del rico y Lázaro, te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, o sea, tienen la palabra de Dios, escuchen eso. ¿Qué dice después el versículo 30? Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si se va Lázaro y dice: yo vengo del cielo, yo estuve ahí. Hay muchos que dicen que estuvieron ahí y volvieron. ¿Qué dice después? Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero ¿qué dice el 31? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, que era el Antiguo Testamento, cuando dice así está diciendo el Antiguo Testamento. Hoy podemos decir toda la Biblia, por decirlo así, o el Evangelio, ¿verdad? Tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Bien claro. Sanidades y milagros no convierten a nadie. Faraón va a ver un montón de juicios y plagas y cosas. Faraón fue quebrado recién allá cuando le mataron a su hijo recién. Cuando tocaron su hijo. Ahí fue quebrado Faraón. Que lo vamos a ver el otro domingo. Volvemos a Éxodo 7. ¿Qué podemos aprender también, hermanos? Que el Evangelio es el poder de Dios para un corazón endurecido.
Ezequiel 36 dice, yo les voy a colocar un corazón de carne y voy a quitar el corazón de piedra. La obra redentora, la obra salvadora, la obra regeneradora la hace Dios por medio de dos cosas principalmente. Escuchar el Evangelio y el poder sobrenatural del Espíritu Santo para convencer de pecado a esa persona, para darle vida, para regenerar. Esa es la función del Espíritu Santo, hacer una nueva creación en esa persona pecadora. Por eso, hermanos, no importa cuánto te hable de Dios una persona, si no nació de nuevo, no es cristiana, aunque te hable de Dios todo el día. Al final va a ser una persona religiosa nomás, que tiene mucho de Dios en su boca, habla de Dios, toda la hora habla de Dios, pero tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de nuevo. El religioso, el ateo, no importa en cuál religión te inscribiste o te anotaste, en cuál estás, pensá en una. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Mucho debate hubo mucha discusión con la iglesia verdadera en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Con todo lo que pasa en las noticias. La iglesia verdadera es Cristo y su pueblo redimido. Punto y aparte. Amén. No necesitamos templos, denominaciones, nada, hermanos. Nada. Todo es de los hombres, esas cosas es cuestión humana. Cristo y sus escogidos, punto final. La iglesia verdadera, ahí arriba. No necesitamos debatir mucho con las personas, necesitamos predicarle el Evangelio, hermanos. Amén. No debata mucho de muchas teorías. Predica el Evangelio. Como hacía la iglesia primitiva. Salían corriendo, hermanos. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Hay victoria, el que confía en Él. Somos pecadores. No hay mucho que discutir. Predique el Evangelio y deje a cargo del Espíritu Santo salvar y tener misericordia de quien quiere tener misericordia. En conclusión, podemos hacer una comparación, hermanos, de esta sangre en el Nilo y la sangre de Cristo, el significado de cada uno. La sangre del Nilo simboliza la muerte y el juicio. Ahora, la sangre de Cristo, hermanos, simboliza redención y vida eterna. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Efesios 1, versículo 7. El Nilo, hermanos, representó la demostración del poder de Dios para juzgar la idolatría. La sangre de Cristo establece un nuevo pacto y ofrece salvación a los creyentes. Eso dice en Hebreos 9, versículo 15. Qué interesante que la contaminación del Nilo duró 7 días. La sangre de Cristo, hermanos, hace efecto eterno en la persona. Es un efecto redentor, es un efecto eterno. Hebreos 9:12 habla de eso. Su sacrificio fue de una vez y para siempre en el lugar santísimo. La sangre del Nilo provocó el rechazo de Faraón y su duro corazón. La sangre de Cristo invita al arrepentimiento y a la fe y transforma los corazones. Qué interesante, hermanos, que la sangre de Cristo afectó a todo Egipto. Ahora, la sangre de Cristo está disponible para todos, pero solo es eficaz para los que creen. Solo los que creen, hermanos, son bendecidos con la sangre de Cristo. La sangre del Nilo es un símbolo del juicio divino. La sangre de Cristo es un símbolo de gracia divina y de amor divino, hermanos.
La sangre del Nilo endurece el corazón como a Faraón. Y la sangre de Cristo justifica y santifica. Romanos 5:9. Somos salvos de la ira de Dios. Qué interesante que los israelitas fueron salvados de ese juicio y no se contaminó el agua que ellos tomaban. Y por último, la sangre del Nilo nos recuerda las plagas de Egipto, ¿verdad? Lo primero que pensamos. Pero la sangre de Cristo nos recuerda la cena del Señor. Cuando participamos de la cena del Señor, recordamos su derramamiento en la cruz del Calvario, de esa preciosa sangre que nos perdona y nos salva. Entonces, hermanos, sangre y corazón, y que la sangre de Cristo no endurezca tu corazón, sino que te dé vida y redención. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este relato, Señor, que nos conduce a Cristo, nos lleva a Cristo, Señor. Nos lleva a la redención, nos lleva a la cruz, a lo que al final tú hiciste por nosotros, Señor. Derramaste tu sangre preciosa, no para que nos dé asco, no para que contamine nuestro corazón, sino que la sangre de Cristo fue para limpiarnos, no para contaminarnos. Fue para darnos vida, no para darnos muerte. Es para derramar tu gracia y amor, no para derramar juicio sobre nosotros, Señor. Todo el juicio y toda la ira fue sobre Cristo. Todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo y nosotros fuimos imputados con tu gracia y sanidad y santidad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque éramos como Faraón, con un corazón endurecido. Aun si viéramos milagros, aun si vimos sanidades, aun si vimos maravillas, aun viendo el sol salir todos los días encima de nosotros, teníamos el corazón endurecido, Señor. Pero tu gracia y tu favor abrieron nuestros ojos. Nos llevaste, Señor, a Cristo por medio de tu Espíritu Santo. Por eso te damos gracias, Señor. Porque ahora ya no estamos bajo juicio ni condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en esta mañana los que tienen endurecido el corazón, no endurezcas hoy tu corazón, dice la palabra, sino que oye hoy su voz. Pídele al Señor que te quebrante en esta mañana, que te salve, que te quiebre tu orgullo, tu obstinación. Faraón nunca se arrepintió, viendo todas las maravillas que vio del gran yo soy. No seas como Faraón, sino que arrepiéntete en esta mañana y cree en el gran yo soy. Cree en el Señor Jesucristo para salvación. Toda la gloria es para ti en esta mañana, Señor. Que salgamos de aquí asombrados de tus maravillas, de todo lo que haces, pero por sobre todo de tu gran salvación sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.